¿Cómo están? Muy buenas noches para mí, no sé para ustedes. Como les había comentado, les voy a preparar, o bueno, les he preparado un pequeño videito para poder reforzar esta parte de recetas, sobre todo lo que es el cálculo de la receta, ¿sí? Entonces, no vamos a profundizar mucho en algunas características en relación a la parte teórica de receta, sino que nos vamos a enfocar más en la parte de la elaboración de la receta, que es lo que necesitas aprender, ¿no es cierto? Entonces, vámonos al grano. Las partes de la receta, según el Katsu, ¿sí? Son el encabezado y el cuerpo de la receta. Es cierto que hay partes en cada una de estas, algunas partes como el nombre, la licencia, dirección, número de teléfono, que es del lugar donde se dispensa la receta, que puede ser un hospital, una clínica, un consultorio. Dependiendo de esto, pues puede haber algunas variaciones, ¿no? Pero en general esos elementos tienen que estar. Estos que están en verdecito son opcionales. Si los tiene tu receta, le da más realce, más estructura, pero si no están presentes, no les resta absolutamente nada importante. Entonces, no hay problema. Estos no los vamos a ver ahora, los vamos a desarrollar cuando veamos la clase teórica. Estos sí los vamos a ver ahora porque son los elementos imprescindibles. El nombre del paciente, la fecha de la dispensación de la receta, que puede estar arriba, abajo, puede tener una localización diferente, pero no puede faltar. Dentro del cuerpo de la receta estarían tres elementos del fármaco, que es el fármaco, su potencia, su cantidad, cuatro elementos de la indicación, donde tenemos la vía, la dosis, el intervalo de dosificación y el tiempo de tratamiento, que ahorita los vamos a desglosar. Entonces, no te olvides, tres elementos del fármaco, cuatro elementos de la indicación que no pueden faltar. Ahora, un elemento importante son los datos del médico también. Normalmente en el sello va el nombre completo del médico, su número de licencia o sus números de licencia y también la firma del paciente, ¿sí? O perdón, del médico, no del paciente, la firma del médico. Entonces, estos datos, los que están encerrados, fíjate, el nombre del paciente, la fecha, los elementos del fármaco, tanto de la indicación, de las especificaciones del fármaco como la indicación para el paciente, y los datos del médico no deberían faltar en una receta, porque sin estos la receta no sería válida, ¿sí? Es cierto que nuestro medio se maneja bastante mal y se vende absolutamente todo sin una receta. No debería ser así. La norma existe, pero tristemente no se cumple. Pero es importante que nosotros sepamos cuáles son los elementos que le dan pues validez a esa receta, ¿sí? Evidentemente en el libro vas a encontrar que la dirección del paciente debería estar debajo del nombre del paciente, pero en general en las recetas convencionales no se pone porque no tiene una utilidad práctica real, ¿no? En cambio, en las recetas especiales como la receta retenida, la receta cheque, que son para fármacos psicotrópicos de prescripción controlada, ahí sí se anota y no solo la dirección del paciente, sino otros elementos más importantes que cuando veamos la parte teórica vamos a analizar eso, ¿sí? Entonces hoy nos vamos a enfocar en esa parte del cuerpo de la receta donde deberían estar los elementos importantes de, del fármaco y de la indicación. Acordate que estos tres que hemos dicho del fármaco, es decir, el nombre del fármaco, la potencia, la cantidad, nos están ayudando a que el bioquímico farmacéutico sepa exactamente qué le va a vender al paciente, ¿sí? Y los cuatro elementos de la indicación nos están ayudando a que el paciente sepa qué va a hacer, cómo va a usar el fármaco, ¿sí? Entonces, fíjate, para hacer la receta del adulto no tiene gran complicación, solamente tienes que saber tus datos y decidir qué quieres usar y hacer tu receta. Por ejemplo, la amoxicilina, en este paciente le vamos a dar amoxicilina e ibuprofeno. Vamos a decir que tiene una infección en la garganta, tiene una faringoamigdalitis bacteriana, para eso le vamos a dar el antibiótico, pero además tiene mucha inflamación, fiebre, para eso le vamos a dar el ibuprofeno. Entonces, ¿qué tengo que saber? Mi intervalo de dosis. La amoxicilina, su rango de dosis es la mínima 500, la máxima 1 gramo.
¿Qué significa este rango? O sea, todos los fármacos tienen su rango mínimo máximo. Lo que te dice la literatura es que el mínimo es lo que tienes que alcanzar, ¿sí? Para tener efecto farmacológico. Y lo máximo o la dosis máxima es la que no te tienes que pasar porque si te pasas, se intoxica el paciente, ¿sí? Entonces, dentro de ese rango está perfecto. Tú le puedes dar lo que tú quieras dentro de ese rango. No debes darle menos porque puede haber fracaso terapéutico. No debes darle más porque lo puedes intoxicar, ¿sí? El segundo elemento que tienes que saber es el intervalo de dosis, vale es decir, cada cuánto se da ese fármaco. Para algunos fármacos es estricto, como en los antibióticos, por ejemplo, la amoxicilina se debe dar cada 8 horas. Ahí no te tienes que hacer la burla de decir, ay, le daré nomás cada 24 porque no se va a acordar. No, si no se va a acordar tu paciente cada 8, búscale otro fármaco que sí se pueda usar una sola vez al día, pero no arruines la amoxicilina, por favor. La resistencia nos está ganando terriblemente por el mal uso y el abuso de los antimicrobianos, ¿sí? Entonces vamos a darle amoxi cada 8, ¿sí? Y se da entre 7 a 10 días. Ese es el tiempo habitual de tratamiento. No quiere decir que siempre se da estas dosis, sino que esto es lo que se da con más frecuencia, ¿sí? Sí hay casos excepcionales donde se puede usar un poco menos o se puede dar más días también, pero son casos particulares. Lo habitual es de 7 a 10 días. Entonces, fíjate, yo he decidido darle la dosis mínima, le voy a dar 500 cada 8 y quiero darle por 10 días. Entonces, ahí está mi receta. Te lo he puesto aquí en rojo, en fondo rojo, los tres elementos del fármaco. Fármaco, potencia, cantidad. Eso, por supuesto, que no va a estar escrito en tu receta. Tú tienes que saber, ¿sí? Pero fíjate, son tres elementos básicos, no tiene nada de complicado ni de difícil. Entonces, fíjate, el medicamento, ¿cuál es? Amoxicilina. ¿De cuánto? De 500 miligramos. ¿Cuántos va a comprar? Acá tienes que saber calcular y no tiene nada de complicado, simplemente es matemática básica. Si le vas a dar cada 8 horas, significa que le vas a dar 3 veces al día. ¿De dónde sale eso? Porque 8 más 8 más 8 hacen 24. Es decir, si 24 horas del día tú divides entre cada 8, te va a salir tres dosis diarias. Entonces viene de ahí. Si le vas a dar cada 8 horas, quiere decir que necesita 3 comprimidos para cada día. Y si le vas a dar 10 días, entonces dices 3 por 10, 30. De ahí viene la cantidad, 30 comprimidos. No te inventas, es lo que necesita tu paciente para el tratamiento de los 10 días que le estás dando. ¿Sí? Bien, con esto, fíjate, el bioquímico sabe perfectamente que le va a vender este fármaco de esta presentación y esta cantidad. Sabe toda la información que necesita para darle el fármaco al paciente. ¿Sí? Bien, los 4 elementos de la indicación, también te los he puesto aquí con fondo rojo, tampoco van escritos en la receta. Tú tienes que saber, ¿sí? Eso no va escrito en la receta. Entonces, primero, la vía. Tiene que decir tomar. Sí, si le vas a poner intramuscular, dirá pues administrar intramuscular, cierto. Pero cuando es para que el paciente ingiera por la boca, será tomar, ¿no? Porque no tomamos por ninguna otra vía. ¿Puedes poner tomar por vía oral? Puedes. Lo que no debes hacer es poner VO, porque VO, tú sabes como estudiante de medicina que VO quiere decir vía oral. Pero el paciente no tiene la obligación de saber que BO quiere decir oral. BO para el paciente es BO. ¿Y qué es BO? No, no sabe. Peor aún, o sea, si hay pacientes que se ubican, cierto. Pero si tuvieras un pacientito que tiene, no sé, un nivel socioeconómico más bajito o su lengua materna, por ejemplo, es el quechua, en quechua boca se dice simi. Ese pacientito ha aprendido que boca en español, simi en español es boca, ¿no es cierto? ¿Te has puesto a pensar cómo haría mi paciente la relación de que vía oral quiere decir por su boca? Porque aquí ni siquiera hay una relación de la palabra para que se parezca y el paciente piense que oral quiere decir por su boca, ¿no es cierto? Entonces puede generar confusión. Por eso algunos autores dicen mejor escribíselo tomar por la boca.
si tu pacientito no va a entender oral. Ahora, si le explicas bien y demás y entiende, ok, pónselo vía oral, pero no abrevies, escribe, ¿sí? Entonces, la vía muy importante. Si solo pones tomar, es suficiente porque tomamos por la boca, pues, ¿sí? Entonces, puedes poner vía oral, pero que esté bien escrito. Segundo, la dosis es cuánto de fármaco va a tomar. En este caso va a tomar un comprimido de 500 miligramos. ¿Puedes escribir un comprimido de 500 miligramos? Puedes, está bien, está más completo. Con un comprimido es suficiente, pero tiene que decir. ¿Por qué les digo eso? Han habido situaciones donde no han puesto esto y como dice, amoxicilina 500 miligramos 30 comprimidos, tomar vía oral cada 8 horas por 10 días. El paciente ha pensado que tenía que tomarse 30 comprimidos cada 8 horas. Parece un error tonto, pero no lo es. El paciente no tiene la obligación de adivinar que tiene que tomar un comprimido. Tú tienes la obligación de explicarle y de escribir cuánto tiene que tomar. Esto es la dosis. ¿Sí? Entonces escribes. Además, fíjate, digamos que tú quisieras darle 1 gramo. En el caso de la moxi sí hay presentación de 1 gramo. Aquí voy a poner 1 gramo en vez de 500. Pero si no hubiera presentación de 1 gramo, yo puedo poner aquí 500 miligramos porque esa presentación tengo. Y acá voy a poner el doble. En vez de 30, voy a poner 60 comprimidos y aquí le voy a poner tomar por vía oral 2 comprimidos por 500 más 500 hace 1 gramo, ¿no es cierto? Entonces, 2 comprimidos cada 8 horas por 10 días, ¿sí? Entonces, por eso tiene que decir aquí 1, 2, medio comprimido, tiene que decir porque tú especificas la dosis, ¿sí? El intervalo de dosis es cada cuánto toma, en este caso hemos dicho cada 8 horas. Y el tiempo de tratamiento es el tiempo total que va a ser el tratamiento, que en este caso hemos dicho que va a ser 10 días. Entonces, fíjate, con esto mi paciente sabe perfectamente qué tiene que hacer, cuánto tiene que tomar, cada cuánto, hasta cuándo. Acá también han habido errores importantes. El pacientito terminaba los 30, volvía a comprar, otra vez tomaba, terminaba, volvía a comprar, hasta que volvía 3 meses después a la consulta y le preguntaba al médico, Doc, ¿voy a seguir comprando o hasta cuándo voy a seguir tomando? Porque no decía hasta cuándo, ¿sí? Entonces, tú tienes que tomar en cuenta que no puedes dejar nada de se supone o se sobreentiende. No, no hay sobreentendidos aquí. Tiene que estar escrito claramente lo que el paciente necesita hacer. ¿Sí? Entonces, no te olvides, 3 del fármaco, 4 de la indicación y está perfecto. Fíjate que esto de abajito es lo que mi pacientito necesita saber para saber cómo usar el fármaco. ¿Sí? De hecho, hay recetas en los seguros sobre todo, donde en una receta ponen estos 3 y en otra receta ponen estos 4. Y cuando el pacientito va a la farmacia, deja la receta donde está esto y el farmacéutico le da la medicación y solo se lleva la receta donde está la indicación, porque eso tiene que saber el paciente, el resto no, ¿sí? Sí varían los modelos. ¿Qué le faltaría aquí para estar completa? El nombre del paciente, la fecha y la firma y los datos del médico. Y está perfecta mi receta. ¿Sí? Muy bien, con el adulto, si te das cuenta, no hay gran complicación. ¿Cómo haríamos con el ibuprofeno? Digamos que le quiero dar 200 miligramos cada 8 horas por 3 días. Entonces, si va a tomar 3 veces al día por 3 días, tiene que comprar 9, ¿no? Entonces diría aquí, ibuprofeno de 200 miligramos, 9 comprimidos. Tomar por vía oral 1 comprimido cada 8 horas por 3 días. Si te das cuenta, la estructura básica es exactamente la misma. Solamente van a cambiar los datos dependiendo del fármaco que estoy usando. Y ya está. Mi receta del adulto así de sencilla es. ¿Sí? Muy bien. Cuando hago mi receta pediátrica, perdón, hay algunos datos importantes que tengo que saber. ¿Por qué? No te olvides que el paciente pediátrico es ese pequeñito que tiene 1 año, el que tiene 5, el que tiene 10, el que tiene 14. Y no podemos pretender que le vamos a dar la misma dosis al niño de 1 año y al niño de 14. Imposible, no está bien. ¿Sí? Entonces, los pediatras nos dicen, por favor, para el pacientito pediátrico, calcúlenle
por kilogramo de peso, porque así es más preciso. Sí vas a encontrar vademecums que te dicen al paciente pediátrico la mitad del adulto, pero no es apropiado, porque el pediátrico es el de 14 y también el de 1, y ni modo que al de 14 años le des lo mismo que al de 1 año, no va. En cambio, si lo haces por su peso, vas a poder calcular con precisión. Entonces es muy importante considerar esas características, ¿sí? Entonces, fíjate, para el paciente pediátrico, en este caso le vamos a dar también amoxicilina y ibuprofeno. ¿Qué tienes que pensar? Tienes que saber el peso del paciente. En este caso, nuestro paciente pesa 11,5 kilos. Puede pesar 20, puede pesar 10,8, puede pesar 14, puede pesar 40, no sé, dependiendo qué edad, qué peso, qué talla tiene nuestro niño. Y si no sabes su peso, pero sí sabes su edad, también hay fórmulas especiales que te ayudan a estimar el peso en base a la edad, ¿sí? Entonces tienes que tener el peso. Segundo, tienes que tener la dosis kilo peso. Así como en el adulto había rango mínimo máximo de su dosis, para los niños hay mínimo máximo por kilogramo. Por ejemplo, de la amoxicilina es de 50 a 100 miligramos por kilogramo día. Y aquí un dato importante, acordate que aquí es día. ¿Por qué? Fíjate del ibuprofeno, de 5 a 10 miligramos kilogramo dosis, ¿sí? Entonces, hay diferencia entre día y dosis. Vamos a hacer esa diferencia, vamos a ver qué diferencia hay al hacer el cálculo, eso es lo importante, ¿sí? También tiene su rango, que en este caso es cada 8 horas. También usamos de 7 a 10 días. Y el otro dato fundamental que también tienes que saber para el paciente pediátrico es la presentación del jarabe. ¿Por qué te digo eso? Ponte que a este nuestro pacientito de 11,5 kilos le vamos a dar 50, ¿sí? Entonces, fíjate, lo primero me dice, la fórmula me dice 50 miligramos por cada kilo del paciente por día. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Multiplicar 50 por los kilos de mi paciente. Por eso aquí dices de 50 por 11,5, ¿sí? Entonces, fíjate, si nosotros vemos aquí, dice 50 por 11,5 sería 575 miligramos. Fíjate que esta es la cantidad que tú le tienes que dar a ese pacientito cada día, ¿sí? Cada día le tienes que dar 575 miligramos. Pero no te olvides que no le vas a dar en una sola toma diaria, le vas a dar cada 8 horas, o sea, vas a distribuir esos 575 en 3 tomas. Si tú divides 575 entre 3, te sale 191,66666. Digamos que 192. Imagínate si yo te doy un comprimido de 500 miligramos y te digo, de ahí dale 192 miligramos. Pucha, la pobre mamá se va a enloquecer tratando de cortar. A ver, la mitad sería 250, la cuarta parte sería 125, pero tengo que darle 192. No, pues va a enloquecer un pedacito más otro, se le va a partir más arriba, más abajo. Sería un desastre pretender darle 192 de un comprimido de 500, o sea, no se puede, ¿sí? Entonces, por eso es que usamos el jarabe, porque yo puedo calcular estos miligramos, cuántos ml en jarabe existe, y eso es más fácil, ¿sí? Entonces, fíjate, podría dividir aquí entre 3, porque tengo que dividir entre mis 3 tomas diarias. Pero yo siempre les recomiendo y les digo, consejo de conejo, solamente dividí al final de todo. No dividas en todo lado, porque divides aquí, redondeas, divides allá, vuelves a redondear y al final te equivocas con tu dosis. Y ojo, cuando hacemos práctica de receta, la dosis tiene que ser precisa. No te me puedes pasar de la mínima ni te me puedes pasar de la máxima. Mira que sí le puedes dar 50, 60, 70, 80, 99, 100, de 50 a 100 lo que tú quieras, pero no le puedes dar 49,6. No le puedes dar 101, porque ahí te estás pasando de tus rangos mínimo y máximo. No te olvides. El rango mínimo es lo que necesitas para tener efecto. El máximo no te tienes que pasar porque se va a intoxicar. Entonces, siempre y cuando no te pases, no hay problema. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjate algo muy, muy importante.
Vamos a darle 50 por 11,5, hemos dicho 575 miligramos. Vamos a manejar el número entero, al final vamos a dividir, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Hago una regla de tres simple y yo voy a usar en este caso mi jarabe de 500 miligramos en 5 ml, ¿sí? Entonces voy a decir, yo sé que mi jarabe tiene 500 miligramos en 5 ml. Yo quiero saber estos mis 575 miligramos, ¿a cuántos ml equivale? Eso hace mi regla de tres, ¿no es cierto? Miligramos con miligramos, ml con ml. Entonces, fíjate que hago 575, 575 por 5 dividido entre 500, ¿sí? Entonces, multiplico, divido, así es la regla de tres, ¿verdad? Y me sale 5,75 ml, ¿sí? Ahora sí, no te olvides que esto que hemos sacado es la cantidad que le tienes que dar todo el día, en 24 horas, pero le vas a dar cada 8 horas. Entonces, esto tienes que dividir entre 3 tomas diarias, ¿sí? Entonces, ahora sí, 5,75 dividido entre 3 me sale 1,91. Entonces, aquí voy a poner 1,91, oh, perdón, 91. Bueno, 92 sería porque es 91,66666, ¿sí? ml. Aquí súper importante que consideres lo siguiente. Mira, por regla matemática, o sea, si aplicamos las reglas matemáticas, por regla matemática aquí redondearía a 2 ml, ¿cierto? Pero podría decir, quiero redondear a 1,9. Entonces, como este es 2, lo redondeo a 1,9. Pues no le subo a 2, ¿no? Porque 2 es menos de 5. Muy importante, consejo de conejo número 2. Si has usado tu dosis mínima, siempre redondea hacia arriba. Si has usado la dosis máxima, redondea hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú aquí redondeas a 1,9, te vas a pasar la mínima. No le estás dando 50, le estás dando 49 punto algo, ¿sí? Y ahorita vamos a hacer la verificación. Entonces aquí lo más apropiado sería redondear a 2 ml. Cierto, podrías darle 1,9. ¿Por qué? ¿Qué tienes que pensar? Cuando nosotros le damos, ¿sí? Al paciente pediátrico, uno, usamos nuestras famosas cucharitas, ¿sí? Entonces la cucharita, ay, qué fea sale mi cuchara, ya, así. Entonces, ¿la cucharita qué tiene? Tiene medida para 2,5, para 3, para 3,5. O sea, 1,9, difícil que me calcule, se va a pasar, subir, bajar, etcétera. ¿Sí? Una forma más fácil de dosificar para el paciente pediátrico es en jeringa. ¿Sí? Obviamente, no es pues una jeringa con aguja, no es solo la jeringuita sin aguja. ¿Por qué esto es más fácil? Porque acordate que la jeringuita tiene pues rayitas, ¿no? La rayita para el uno, la rayita para el 2. Además tiene rayitas chiquititas, intermedias, hasta el 0,5, entre el 0,5 tiene sus rayitas también, etcétera. Entonces aquí sí podría calcular uno y hasta aquí antecitos de la raya chiquitita, ya, podría calcular 1,9. Pero no te olvides que tu dosificación es para facilitarle el trabajo a la mamá. Entonces no le vas a estar haciendo medir 1,9 cuando puede medir 2. Es más facilito, hasta esta raya y ya está. ¿Sí? Entonces, ¿qué les digo yo? Siempre tiende a manejar enteros o medios, es decir, 1, 1,5, 2, 2,5. Es más fácil para la mamá. ¿Sí? Que en tu tarea cuando hagas le puedes dar 1,2, aunque sea, puedes darle. Pero no seas pues mala gente, ¿no? O sea, te vale para la tarea, pero no hagas semejante tontería. Ahora, a ver, me di 1,92, como hemos dicho, pucha, el 9 ya todavía vas a poder, pero y el 0,2, no, pues no te aloques, a ver si te doy, no vas a poder medir. Entonces, redondeame a números que sean apropiados, ¿sí? Entonces, 2, ¿sí? Entonces, con 2 estamos perfectos. Ahora fíjate, acordate que hemos usado el jarabe de 500 miligramos en 5 ml y que le estamos dando 2 ml como dosis total. Volvemos a nuestra, a nuestra estructura. A ver, voy a borrar esto, ¿ya?
Entonces, fíjate, la estructura básica, ahora que ya tengo mi dosis, es exactamente lo mismo que el adulto. Amoxicilina, 500 miligramos. Aquí un detalle súper importante. No te olvides que los jarabes vienen de 500 miligramos en 5 ml. Sí, hay jarabes de 250 miligramos en 5 ml. Hay jarabes de 100, de 125 miligramos en 5 ml o en 1 ml. Hay. Entonces, esta presentación, esta es la presentación jarabe, tiene que estar bien puesta. Porque yo siempre te digo, ponte que un error común en sus tareas es esto, no le ponen el 5 ml. Me ponen amoxicilina 500 miligramos y le dicen que le dé 2 ml. Yo te digo, a ver, te daré un comprimido y te diré que de ese comprimido le des 1 ml. ¿Cómo vas a hacer? No, no se puede, o sea, no, no es coherente. Entonces tiene que ser coherente. 500 miligramos en 5 ml, ¿sí? Así viene el jarabe. Eso es lo que el farmacéutico le tiene que vender, no te olvides. Ahora, aquí no puedes poner comprimidos porque es jarabe. Entonces, ¿cómo viene el jarabe? En frasco. Entonces pones un frasco de jarabe o eh, un frasco de suspensión. También se puede, no hay problema. Que aquí puedes calcular los mLs, puedes, ahorita vamos a ver cómo, pero fíjate, fármaco, potencia, cantidad. El farmacéutico sabe perfectamente qué le tiene que vender, ¿sí? ¿Qué vamos a poner aquí? Tomar por vía oral, ahora no va a tomar un comprimido, pues ¿cuánto va a tomar? 2 mLs, ¿sí? Cada 8 horas por 10 días, que le estamos dando igual al pequeño. Entonces, fíjate, aquí puedes poner darle al niño 2 mLs, puedes, sigue estando bien. Tomar vía oral sigue estando bien, no hay problema. Solo tomar 2 ml sigue estando bien, pero tiene que decir la vía y la cantidad, ¿sí? Ahora, fíjate aquí algo muy importante. Si va a tomar 2 mLs cada 8 horas, necesita 2, 4, 6 mLs para cada día, ¿cierto? Y si va a tomar 10 días, 6 por 10 es 60 mLs. Eso te decía que es lo que puedes calcular aquí, el frasco que va a comprar. Y puedes decirle comprar un frasco de 60 mLs. Lo que no tienes que olvidarte es que si no pones estos mLs, no pasa nada, sigue estando bien tu receta. Pero si pones los mLs aquí, tiene que estar bien puesto. Porque si tú aquí me pones, ponte que hemos calculado y le sale que tiene que recibir 47 mLs. No puedes poner aquí frasco de 47 mLs porque no existe el frasco de 47 mLs. Hay frascos de 40, de 60, de 80, de 100 y de 120 mLs. Esos puedes usar, son los estándares, ¿sí? Entonces, si pones, tiene que estar bien puesto. Si no pones, no pasa nada, sigue estando bien. Yo prefiero, siempre les digo, que me pongas aquí un frasco y en las recomendaciones le digas, mamá, necesitamos que sean 10 días de tratamiento. Si estás en el quinto, sexto día y tú ves que ya se está acabando el jarabito, compras un frasco más porque tenemos que completar 10 días. ¿Por qué les digo eso? Porque tú le puedes poner frasco de 60 mLs y resulta que ese fármaco no llega de 60 mLs, solo hay de 100. Y la pobre mamá va a ir peregrinando en las farmacias tratando de encontrar y no va a encontrar. Entonces, a veces en vez de ayudar, perjudica, ¿sí? Pero para tu tarea, si quieres poner, ¡pum! Está bien, pero que esté bien puesto. Tiene que ser coherente, tiene que ser real, ¿sí? Errores que son inaceptables cuando hacen tareitas: error de presentación y error de dosis. Si en eso te equivocas, tu receta vale cero, así esté todo lo demás, ¿sí? En cambio, no sé, te olvidaste poner 10 días, ya, te baja 5 puntitos. Te olvidaste el nombre del paciente, ya, te baja 5 puntitos. Pero si la presentación está mal o la dosis está mal, cero, absoluto. No, no puedes dosificar mal, ¿sí? ¿Por qué te digo eso? A veces aquí, en vez de la presentación del frasco del jarabe como llega, le ponen la dosis kilopeso y le ponen aquí amoxicilina de 50 a 100 miligramos. No, 50 a 100 es la dosis kilopeso, nada que ver con lo que le tiene que vender el bioquímico al paciente, ¿te das cuenta? O pues dudan y dicen, mejor no le pondré presentación. Si tú no pones esto, suficiente que el de la farmacia le dé el jarabe de 250 miligramos en 5 ml y todo tu cálculo no sirve para nada, a la basura, ¿sí? Entonces, muy importante que esto esté bien puesto, ¿sí? Ahora, vamos con el ibuprofeno rápidamente. Le quiero dar
5, la dosis mínima, voy a usar el jarabe de 200 miligramos en 5 ml y le quiero dar 3 días. Entonces hacemos aquí rapidito. Voy a poner 5, ¿sí? Por 11,5 me sale 57,5. Esa es la dosis que le tengo que dar, pero fíjate, aquí decía miligramos por kilogramo dosis. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que tiene que recibir cada vez que toma. No se divide entre el número de tomas diarias. Aunque tome cada 8 horas, cada vez que tome tiene que tomar esa cantidad. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre día y dosis. Cuando es día, divides entre el número de tomas diarias, que no siempre es 3. Si le das cada 6 horas, por ejemplo, divides entre 4. Si le das cada 12 horas, divides entre 2. Si le das cada 8, divides entre 3 y así. En cambio, cuando dice aquí dosis, lo que sacas le das directo, ¿sí? Entonces, fíjate, ahora hago mi regla de 3. He dicho que voy a usar mi jarabe de 200 miligramos en 5 ml y yo quiero darle 57,5. Entonces hago mi regla de 3 simple y digo 57,5 por 5 dividido entre 200 me sale aquí 1,43. 1,43. ¿Sí? Fíjate qué importante porque aquí aplica lo que hemos dicho. Por regla matemática, ¿a dónde redondearíamos? Abajo, ¿no es cierto? Porque no pasa de 5. Entonces, redondearía a 1. Pero si yo redondeo a 1 o así le dé 1,4, me paso mi dosis mínima. Entonces está mal. Por lo tanto, como he usado mi dosis mínima para calcular, redondeo hacia arriba. Entonces, mejor le doy, o perdón, 1,5 ml y ya está. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la comprobación para que tú veas qué pasaría si le das aquí 1,4, solo 1,4, ni siquiera te has bajado mucho, solo has redondeado este 0,3 y haces la inversa y dices 1,4 por 200 entre 5. ¿Sí? Estamos haciendo la inversa. 1,4 por 200 dividido entre 5 me sale, sí, aquí está, 1,4 por 200 dividido entre 5. Aquí me saldría que le estaría dando 56. Parece casi nada de diferencia, ¿no es cierto? Pero 56 dividido entre 11,5, que es el peso del paciente, le estás dando 4,8 miligramos por kilo. ¿Y cuánto es tu mínimo? 5. Entonces, con 1,4 está mal, ¿sí? Entonces, fíjate que ese detallito sí es importante, súper importante, ¿sí? Te digo, es un tip útil que si has usado la mínima, redondees hacia arriba. Si has usado la máxima, redondees hacia abajo. No te vas a pasar. Pero si dudas, mejor revisa, porque fíjate, en la Moxi de 50 a 100 tengo 50 miligramos para subirme, para bajarme, no pasa gran cosa. Pero en el Ibupro solo tengo 5 miligramos, es más fácil que me pase. Entonces, si dudo, mejor verifico, ¿sí? Ahora, ¿existe una forma más fácil de hacer todo este chorizo que hemos hecho? Sí, es esta fórmula de aquí abajito que me dice el peso por la dosis kilopeso por los ml de la solución dividido entre los miligramos de la solución. Eso es lo que hacemos en consulta, que en realidad es lo mismo que hemos hecho, pero más rápido. Entonces, fíjate, el peso de mi paciente, 11,5. La dosis kilopeso que he usado, 5. Los ml de mi solución, 5. Los miligramos de mi solución, 200. Entonces, si yo hago 11,5 por 5 dividido entre 200, aquí me va a salir 1,43. Redondeo, 1,5. Ya está. Me ha salido exactamente lo mismo con todo el chorizo de arriba. ¿Sí? En el caso de la Moxi, ¿qué hubiera hecho? 50, no, 11,5 por 50 por 5 dividido entre 500. Y me hubiera salido igualito el mismo resultado. ¿Cuál la diferencia? Como la amoxicilina es por día, antes de redondear aquí, primero divido entre 3. ¿Sí? Nada más. Entonces, con esta fórmula te facilitas la existencia porque lo que haces es, aplicas, si es por día, divides entre el número de tomas diarias y redondeas. Si es por dosis, el resultado directamente redondeas y haces tu receta, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestra receta con Ibupro. Fíjate, es 1,5, 200 miligramos. Entonces aquí, ¿qué voy a poner?
Ibuprofeno. ¿Cuánto es mi presentación? 200 miligramos en 5 ml, un frasco. Ahorita vamos a ver si 60 va. Tomar por vía oral 1,5 ml cada 8 horas. En este caso hemos dicho que le vamos a dar 3 días. Ahora fíjate, si le vas a dar 1,5 cada 8 horas por 3 días, 1,5 más 1,5 más 1,5 son 4,5 ml por día, ¿sí? Por 3 días, 4,5 por 3, 4,5 por 3, 13,5 ml. Entonces, fíjate. Necesito 13,5 ml, pero yo no puedo poner aquí un frasco de 13,5 ml porque no hay. Hemos dicho que el más pequeño es de 40. Entonces, ese es el que tendría que comprar. ¿Sí? Ahora, si no le pongo, no pasa nada, pero puedo poner un frasco de 40 ml si es que quiero poner. Ese es coherente. ¿Sí? Entonces, fíjate, no hay grandes complicaciones si tú sabes hacer tu cálculo. ¿Qué necesitas para calcular bien? Practicar. Practicar, practicar y practicar. Esto es pura práctica. Esta fórmula te va a facilitar la existencia en tus rotaciones, en tus prácticas. Tú vas a sacar perfectamente. ¿Sí? Ahora, un detallito más importante que lo hemos visto en clase es qué pasaría si mi dosis, por ejemplo, me voy a inventar y voy a anotar aquí para que veas, cuidado que te confundas con los demás, ¿no? Digamos que me ha salido 0,2 ml. Incluso 0,2 ml para medir en la jeringuita es difícil porque es una dosis bien chiquitita. Entonces, una estrategia útil podría ser mejor darle en gotitas, ¿no? Entonces, lo que te tienes que acordar siempre es que 1 ml equivale a 20 gotas. Ese es el estándar, es universal, ¿sí? Entonces, esto nos interesa, ¿por qué? Para convertir esto en gotas, lo único que tú tienes que hacer es decir, si 1 ml tiene 20 gotas y yo quiero convertir 0,2 ml en gotas, hago regla de 3 simple. Y fíjate, 0,2 por 20 dividido entre 1. Siempre les digo, todo dividido entre 1 es lo mismo. Entonces, 0,2 por 20 me sale 4 gotas. ¿Sí? Entonces, fíjate, darle 4 gotitas, pim, 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 es más fácil que estar cargando 0,2 ml y estar dándole 0,2 ml. ¿Sí? Por supuesto, ¿cuál es el requisito número uno fundamental para que tú le des en gotas? Que exista la presentación en gotas. Tú no puedes agarrar cualquier fármaco y decirle que le den gotas. Es como que yo te dé una botella de 1 litro y te diga, dale 3 gotas de ahí. No funciona, no es coherente, no es fácil, le complicas la existencia a la pobre mamá. Entonces, si tienes presentación en gotas, maravilloso. Cuando tu dosis es así chiquitita, puedes convertir en gotas. Si no tienes la presentación en gotas, no. Hay que nomás esforzarnos para medir así poquitito en la jeringuita. Vamos a poder. Va a ser un poquito tedioso, pero se va a poder. ¿Sí? Entonces, con eso estamos listos para hacer nuestras recetitas. No te olvides los detalles, son sumamente importantes cuando estás trabajando con pacientitos, sobre todo si son pediátricos. Sé detallista. Tiene que estar 3 elementos del fármaco, 4 elementos de la indicación y tu receta va a estar perfecta, ¿sí? No te olvides de eso. Practica. Para tu examen, en el parcial no te voy a exigir procedimiento. Para tus defensas prácticas, la receta pediátrica siempre con procedimiento, ¿sí? Porque tengo que verificar, validar de dónde estás sacando tus resultados. Entonces, espero que esto les ayude, les oriente un poquito y con eso tengamos mejores resultados en sus examencitos. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Que les vaya muy bien.